Muchachos, aquí va la clase de sistema respiratorio que lamentablemente no pude hacerles porque tenía topón de horario y como está apretado el calendario, vamos a hacerlo a través de un video que representa finalmente la presentación que yo les iba a hacer. Es más o menos fielmente a lo que yo les iba a proponer durante la clase. ¿Ya? Así que vamos a dedicarnos a las vías respiratorias, que en realidad nos vamos a dedicar a ver las generalidades. Para eso nosotros debemos entender que en el cuerpo humano hay dos tipos de circulación, la circulación mayor y la circulación menor. ¿Cuál es la diferencia? Que la circulación mayor se refiere a la circulación que lleva la sangre a todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo, ¿ya? Y es de vuelta hacia el corazón, hacia el lado derecho del corazón, ¿ya? Como sangre desoxigenada. Esa sangre desoxigenada, como podemos ver aquí, tiene que ir hacia los pulmones, que son los lugares encargados de producir el intercambio gaseoso. ¿Y cómo se logra ese intercambio gaseoso? Fácil, a través de la ley de los gases, que no, es una ley un poquito compleja, pero para simplificarlo, la ley de los gases dice, un gas se va a mover de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, nosotros vamos a ver que si tenemos mayor concentración de oxígeno dentro de los alvéolos que en los capilares, el oxígeno se va a mover desde el alvéolo hacia los capilares. Al contrario, si yo tengo gran cantidad de CO2 en los capilares, en mayor cantidad que en los alvéolos, el CO2 se va a mover desde el capilar hacia el alvéolo. Ya, entonces, no olvidar esto. La ley de los gases nos dice que, bueno, entre tantas cosas, nos dice que a mayor cambio de concentración de los gases, más encima va a ser más rápido el intercambio gaseoso. Así que, bueno, el espacio que tiene que recorrer también el gas también tiene que ver con el intercambio gaseoso, pero quedémonos que a mayor concentración, mayor cambio o mayor intercambio gaseoso y a mayor proporción, o sea, mayor cantidad o variación de esta proporción, es más rápido. ¿Dónde se realiza este intercambio gaseoso? Aquí, como tenemos el alveolo, que va a estar conformado por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son planos, son absolutamente planos. En cambio, los neumocitos tipo 2 son tipo cilíndricos, ¿ya? Y se van a encontrar en las esquinas más o menos, y es el lugar donde principalmente se encuentran los macrófagos que tienen que devorarse todas las estructuras cochinas y asquerosas que nosotros respiramos del aire. En serio, después les voy a mostrar un pulmón donde ustedes van a ver que es un pulmón normal, pero que tiene carbón, sin haber sido fumado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos respirando un aire que no es el correcto. ¿Quién es el encargado de llevar el oxígeno a la sangre? El 98% es la hemoglobina y solamente un 2 al 3% disuelto en el plasma. Así que por eso que es tan importante tener una hemoglobina normal, porque si tenemos una hemoglobina baja, se va a transportar menos oxígeno. Y eso es lo que nosotros conocemos como anemia. ¿Ok? Vamos entonces con cómo se conforma el sistema respiratorio. Uno, vamos a tener las vías conductoras y la sección respiratoria. Las vías conductoras hace referencia a las estructuras por donde ingresa el aire, pero no se produce intercambio gaseoso porque no hay alvéolos. Solamente en los lugares donde hay alvéolos se produce intercambio gaseoso. Entonces aquí podemos ver que se inicia el, las vías conductoras a través de la nariz, continúan en la cavidad nasal, después en la faringe, pasan por lo que es la laringe, continúan en la tráquea,
pasan a los bronquios principales, después se van subdividiendo en bronquiolos hasta llegar el último bronquiolo terminal. Cuando al bronquiolo le aparece como una espinillita, que en realidad no es una espinillita, sino que es un alvéolo, se va a cambiar de nombre y se va a llamar bronquio respiratorio, como vemos en esta sección, que son estos que están aquí, fíjense, perdón. Ya, que ahí está, y tiene un alveolo. Ahí sí se produce intercambio gaseoso, muy poco, porque en realidad tiene muy pocos alveolos, pero a medida que nos vamos haciendo más distales, vamos viendo que los alveolos van aumentando y se van a conformar lo que nosotros conocemos como conductos alveolares, que son tubos llenos de alveolos, para después finalizar en lo que son los sacos alveolares. Fíjense que son un saco como lleno de pelotas de vóley, pero que van a ser alvéolos respiratorios. Entonces, es en la sección respiratoria donde nosotros producimos el intercambio gaseoso. De más o menos aproximadamente en una respiración normal, nosotros respiramos 500 cc de aire. Solo 350 de esos 500 cc van a llegar a los alvéolos para producir intercambio gaseoso. El otro 150 se van a quedar en las vías conductoras. Ya, partamos entonces con las vías conductoras. La primera parte va a ser la nariz. La nariz va a estar compuesta ya por dos huesos nasales que se van a encontrar en la parte superior de la nariz, donde donde articulan con el hueso frontal por superior y sobre el lateral con lo que es el hueso maxilar. En la parte más inferior vamos a tener cartílagos, ya lo que se denomina como el cartílago del ala mayor y cartílago del ala menor, y además un tejido graso o tejido adiposo lateral. Ya es por aquí donde ingresa el aire. Recuerden, el aire está lleno de agentes patógenos, por lo tanto, tienen que ser filtrados. Y ya vamos a ver las formas como se realiza esa filtración. A la primera, aquí está. Aquí se ve un poquito. Aquí tenemos las narinas, que son los orificios de la nariz. Tenemos unos pequeños pelillos ya o vellosidades narinas que producen una filtración, pero una filtración bastante mala en realidad. Solo filtra partículas muy grandes, partículas pequeñas no las filtran, no pasan hacia ningún lado. Pero aquí lo importante que quiero que recuerden, porque suena bastante chistoso, que aquí comienza el epitelio respiratorio. Y el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. O sea, tiene un nombre bastante grande. Pero vamos a explicar. ¿Qué significa pseudo? Significa que es algo que parece que es, pero no lo es. Por ejemplo, es pseudoestratificado. Dice que parece que fuese estratificado, pero no es estratificado. ¿Ya? O sea, tiene una sola capa de células, ¿ya? Y que son de distintos tamaños, entonces eso hace parecer que fuera estratificado, pero no. Es pseudoestratificado, cilíndrico, ¿ya? Porque va a tener células cilíndricas, ciliadas, porque presenta cilios, muy importante para movilizar la mucosa, ¿ya? A ver, ¿dónde hago? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. ¿Por qué? Porque las células caliciformes van a provocar el mucus, que se encuentra a lo largo de todo el epitelio respiratorio. ¿Cuál es la importancia de este mucus? Fácil, filtrar. Atrapar las partículas. Les doy el ejemplo. Si ustedes quieren limpiar una mesa que está llena de polvo, ¿cómo limpian mejor? ¿Con un paño seco o con un paño mojado? Seguramente muchos van a contestar con el paño mojado porque atrapan las partículas. Exactamente lo mismo hace la mucosa. Y los cilios se encargan de mover esa mucosa hacia el sistema digestivo. ¿Para qué? Para que nosotros lo traguemos. Nosotros todo el día estamos tragando moco, aunque no lo sabemos. Solamente lo notamos cuando estamos resfriados o tenemos alguna patología donde se produce mayor cantidad de moco de lo normal.
Entonces, aquí vamos a tener la cavidad nasal que nace en las narinas y va a terminar acá en esta porción que se llama las coanas. Y además, dentro de la cavidad nasal vamos a tener cavidades anexas como estas que están aquí, que son senos. ¿Qué cosa? Perdón, me fui. ¿Qué cosas son los senos? Los senos son estructuras huecas que están dentro de los huesos que también van a tener epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Ya que estos tienen un conducto que van a ir a terminar en diferentes meatos. Muchas veces ocurre que es tanta la cantidad de mucosa que se tapa ese orificio y este seno se empieza a llenar, o este seno que está acá, que es el seno esfenoidal, se empieza a llenar de mucus y eso genera lo que nosotros conocemos como la sinusitis. Ahora sí, avancemos. Entonces, bueno, ya le había dicho, aquí vamos a repetir lo mismo, que la abertura hacia anterior va a ser hacia la nariz, o sea, las narinas, y hacia posterior las coanas, que permite la comunicación entre la cavidad nasal con la nasofaringe, que es la primera porción de la faringe. Veamos las diferentes partes entonces de la cavidad nasal. Nos vamos a encontrar, aquí tenemos un corte coronal del cráneo, entonces para que ustedes puedan ver lo que es el techo, lo que es la pared inferior, la pared medial y la pared lateral. Aquí marcado en verde tenemos el techo. Lo que está marcado en color azul es el piso y lo que está marcado en amarillo es la pared medial y lo que está en rojo la pared lateral. Fíjense, aquí lo más importante que hay que diferenciar es que la pared medial es plana, en tanto la pared lateral tiene esas salidas o esas sobresalencias que corresponden a las conchas nasales. Ahora vamos a ver con más calma. Fíjense, esto es liso. Por lo tanto, inmediatamente sabemos que va a ser la pared medial, o sea, la que se encuentra aquí por dentro. Va a estar formado ya por la lámina perpendicular del etmoides, eso que tenemos aquí, lo que es el vómer, y además el tabique nasal. Entonces, toda esta estructura se va a encontrar aquí al medio. Después, nos vamos a encontrar con la pared lateral que yo les decía que tenía esas sobresaliencias. ¿Por qué se producen esas sobresaliencias? Porque vamos a encontrar estas conchas nasales, principalmente la concha nasal superior, la concha nasal inferior, perdón, medio, ¿ya? Y la concha nasal inferior. Además de esto vamos a encontrar que participa en cierto grado de los huesos nasales, también acá el hueso frontal y lo que es el esfenoides. En esta otra imagen, aquí nos podemos, perdón, me faltó el piso, ¿no? Sí, claro, me faltó la pared, claro, se me estaba haciendo raro. El piso de la cavidad nasal es súper simple. Va a estar formado por el proceso palatino del maxilar, esa parte ahí que es parte del paladar duro, que si ustedes con su lengua chocan hacia arriba, van a notar que hay un paladar duro. Ese es el proceso palatino del maxilar y hacia posterior, eso que encontramos aquí, es la lámina horizontal del palatino. Entonces, ambas huesos conforman la pared inferior ya de la cavidad nasal. Dentro de la cavidad nasal que entre la mucosa, especialmente acá arriba donde está la lámina cribosa del etmoides. ¿Qué es la lámina cribosa del etmoides? Es una parte del etmoides que está lleno de forámenes, que es donde pasan esto que van a ser los nervios olfatorios. Ya, por lo tanto, el olfato está en el techo, solamente en el techo de la cavidad nasal, no en la nariz. Así que los que somos narigones no tenemos mayor discriminación de los olores que una persona normal.
o por decirlo por estilo, con una nariz más acorde, ¿ya? Yo que soy medio narigón, entonces antes me molestaba, pero hoy sí, entendí que no era así. No, broma, broma. Ya, y sobre eso, sobre la lámina cribosa, nos vamos a encontrar con el bulbo olfatorio, que es aquí donde vamos a encontrar la segunda neurona del tracto olfatorio, perdón, de la vía olfatoria, para después conformar el tracto olfatorio, que se va a dirigir a su región olfatoria. Entre las conchas nasales superior, media e inferior vamos a encontrarnos con los meatos nasales. Entre la concha superior y la media tenemos el meato nasal superior. Entre la concha media e inferior tenemos el meato nasal medio y entre la concha nasal y lo que es la lámina palatina del maxilar y la lámina horizontal del etmoides, perdón, se va a encontrar lo que es el meato nasal inferior. Primero, déjenme contarle una cosa. ¿Para qué sirven las conchas nasales? Las conchas nasales sirven, ¿por qué? Porque el epitelio está muy irrigado, muy irrigado. Y si está muy irrigado, hay mucha sangre arterial. Nosotros sabemos que la sangre arterial es calentita. Por lo tanto, permite que el aire, cuando circule, genere turbulencia y se meta por entre medio de estas conchas nasales y se vaya calentando. Y no solo eso, sino que se va a ir calentando y además se va a ir humidificando. ¿Por qué es tan importante la humidificación? Para no secar la mucosa. Es por eso que si ustedes ven de repente a alguna persona que tiene oxígeno suplementario, van a ver que ese oxígeno primero pasa por una botellita de agua para humidificarlo y el oxígeno no sea seco. Aquí tenemos entonces los senos paranasales. Vamos a tener el seno frontal que se encuentra en el hueso frontal, las celdillas etmoidales, que son pequeñas senos, son senitos, se podría decir, celdillas etmoidales que se van a encontrar en el etmoides, el seno efenoidal y el seno más grande que es el seno maxilar. Recuerden, yo les dije que van a estar tapizados por, ¿cómo se llama el epitelio? Ojalá hubiese aquí alguien que me respondiera porque es un trabalengua. Un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Ya, yo después de tanto repetirlo ya me lo sé de memoria. Aquí entonces se pueden ver de nuevo los senos paranasales, el seno frontal, las celdillas etmoidales. Aquí miren. Por acá tenemos el seno efenoidal y acá vamos a tener lo que es el seno maxilar. Fíjense cómo ahí se ve muy claramente el orificio por donde tiene que descargar la mucosa hacia la cavidad nasal. Entonces, nos vamos a encontrar que en el meato nasal superior, o sea, en esta parte que está marcado con el número 3, ya van a descargar los... Eh, perdón, van a descargar ya la mucosidad de los senos etmoidales posteriores. En tanto que en el meato nasal medio van a drenar, aquí como podemos ver hay un tubito, lo que es el seno frontal, el seno maxilar y además de las celdillas etmoidales anteriores en esa zona. En tanto que en el meato inferior va a abrirse lo que es el conducto nasolacrimal. ¿Cuál es el conducto nasolacrimal? Recuerden que cuando se producen las lágrimas, estas lágrimas pasan por el hueso lagrimal que tiene un surco, que se llama surco lagrimal, ya que va a pasar por el hueso maxilar y va a llegar a esta zona. Es por eso que cuando nosotros lloramos se produce una mucosidad transparente, porque es que finalmente es casi pura agua, es una mezcla entre moco y las lágrimas que estuvieron decantando en la cavidad nasal. Terminamos entonces con la cavidad nasal, pasando las cuanas, nos vamos a encontrar con la faringe. ¿Qué gracia tiene la faringe? Que es un tubo muscular de aproximadamente 13 centímetros y que va a ir desde la base del cráneo más o menos hasta la sexta vértebra cervical. Va a estar compuesto por tres partes. Perdón, antes de eso había otra cosa importante que quería hablarles.
es que va a conectar la nariz con la cavidad oral y además esta cavidad oral se va a comunicar con el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Ya, por lo tanto, en esta zona es donde se produce la deglución. Ya, área muy importante. Entonces, como ya me había adelantado, aquí tenemos que se forman tres porciones: la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. La nasofaringe, entonces, como podemos ver en este círculo, va desde la coana, o lo que también podemos denominar como velo del paladar, ya, y va a tener obviamente un epitelio, perdón, va a llegar desde las coanas y va a ir a terminar en el velo del paladar que se encuentra aquí. Y va a tener un epitelio netamente respiratorio. Y no les voy a repetir el trabalengua. En cambio, en la orofaringe, ya que se inicia en el istmo de las fauces y va a terminar en una línea horizontal en el borde superior de la epiglotis, va a tener un epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Qué significa esto? Que tiene un epitelio más parecido al del sistema digestivo que al epitelio respiratorio. En tanto que la laringofaringe, que es la que vamos a encontrar, se corrió un poquito pero debería ir para acá, que va a ir más o menos entre C3 a C6, que va a ir desde el borde superior ya de la epiglotis hacia lo que es el cartílago cricoides, que está más o menos al nivel de C6. Vamos a estudiar cada uno. Dentro de la nasofaringe vamos a encontrar estructuras que me gustaría que las reconocieran, que especialmente es este, que es el foramen faríngeo de la tuba auditiva, o también llamado faringotimpánica. ¿Cuál es la gracia de eso? No sé si a alguno le ha pasado que cuando están nadando o se meten a la piscina, le entra agua por el oído y después agua, como es salada, ustedes sienten el sabor salado en la boca. ¿Por qué? Porque este foramen faríngeo de la tuba auditiva conecta la nasofaringe con el oído. ¿Ya? Sirve especialmente para igualar las presiones de aire. Cuando las presiones de aire están igualadas, el tímpano puede moverse sin ningún problema, pero cuando hay cambio de presión, como por ejemplo cuando nosotros bajamos en una cuesta muy rápido y decimos, oh, se me tapó el oído, significa que hubo un cambio de presión y el tímpano en sí quedó más tieso, por lo tanto nosotros dejamos de escuchar de cierta manera. Alrededor de este foramen vamos a encontrar lo que es el rodete tubárico y finalmente por atrás tenemos dos recesos, que es el receso faríngeo y el pliegue, salpingofaringe. Y otra estructura, miren acá arriba, que esta es muy buena y a la vez puede ser muy mala. Es del sistema inmune, ya que son las tonsilas faringias o también denominadas amígdala faringia. Tonsila y amígdala se consideran sinónimos. Ya, entonces la tonsila faringia es para que si llega un agente patógeno en este lugar se activa el sistema inmune para atraparlo inmediatamente. En algunos niños estas pueden crecer demasiado y tapar completamente la nasofaringe. Por lo tanto, el niño no puede respirar por la nariz y empieza a respirar por la boca, haciendo lo que es el síndrome del respirador bucal. ¿Ya? Cuando se produce este engrosamiento de este tejido, o sea, de la tonsila faríngea, se denomina como la enfermedad de adenoides, que en muchos casos hay que sacarlas para evitar ya que la persona o el niño, que realmente normalmente más en los niños, respire por la nariz, que es donde tenemos el mayor filtro, como ya les he contado. En la boca no hay un filtro para el aire. Después tenemos la orofaringe, que es la parte posterior de la lengua, como podemos ver ahí, donde nos vamos a encontrar con dos tonsilas, la tonsila lingual y la tonsila palatina. La tonsila palatina es la tonsila que nosotros conocemos como la amígdala palatina, las amígdalas ya cuando se nos inflaman, como en este caso cuando queremos ver cómo están nuestras amígdalas. Ya llevamos la lengua hacia abajo, pedimos que la persona abra la boca y vemos ahí las tonsilas palatinas o lo que se denomina como amígdalas.
Pero también tenemos las tonsilas linguales que se encuentran en la parte posterior de la lengua. Recuerden, ambas tonsilas tienen tejido del sistema inmunitario, claro, ya para filtrar entonces las estructuras que puedan llegar. Y aquí por posterior vamos a encontrarnos con la epiglotis, que es eso que está aquí, el pliegue glosoepiglótico medio y por acá los pliegues glosoepiglóticos laterales. Continuando en esto, bueno, aquí se forma lo que es el arco palatofaringio, si ustedes se fijan, que va a llevar hacia lo que conocemos como la úvula y hacia posterior vamos a tener el istmo de la fauce que está conformado por músculos de la faringe que no lo vamos a ver ahora. Ya se salvaron. No es parte de lo que tienen que ver todavía. Después, la última parte que vamos a encontrar de la faringe es la laringe. Como dice aquí, es una estructura músculo-ligamentosa con un armazón cartilaginoso ubicado en la región anterior del cuello. Comunica la orofaringe con la tráquea dando el paso al aire, inspirando y expirando. Ya es el encargado, fíjense, de llevar el aire hacia los pulmones. Porque si no, si la epiglotis no funciona normal, ya el aire se va hacia lo que es la vía digestiva. O al contrario, cuando nosotros comemos, la epiglotis tiene que cerrar el paso de la vía aérea para que la comida se vaya al sistema digestivo y no al camino viejo, como le llamamos nosotros, que en realidad no es camino viejo, sino que es la vía respiratoria, o sea, la laringe. Mide aproximadamente 4,5 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho y 3,5 de adelante hacia atrás. Y va desde más o menos la tercera vértebra hasta la sexta. Y aquí está, como les decía yo, que aparte de funcionar como una válvula de cierre del tracto respiratorio, también va a servir como un instrumento para producir sonidos, debido a que en la laringe se van a encontrar las cuerdas vocales que nos van a permitir a nosotros emitir sonidos, o sea, hablar. Aquí está la laringe, formada entonces, como yo le había dicho, por cartílagos y por ligamentos y además algunos músculos muy importantes. El cartílago que es más fácil de ver es este bien grande, que es el cartílago tiroideo o tiroides. Ya, y por debajo vamos a tener inmediatamente el cartílago cricoide, que hace o articula con la tráquea. Tráquea. Inmediatamente por debajo de este cartílago entonces está la tráquea. Por sobre el cartílago tiroideo nos vamos a encontrar con el hueso yoides, que va a estar unido por la membrana en realidad. Y si nosotros nos vamos hacia posterior, vamos a tener los cartílagos aritenoides y otros cartílagos corniculados que aquí no se ven. Pero sí se alcanza a ver lo que es este cartílago epiglótico. Aquí está. No, bueno, aquí se fusionaron, pero los cartílagos corniculados claramente se van a encontrar en la parte final de lo que es el cartílago aritenoide, son muy chiquititos, ya son bien puntudos. Y después vamos a tener también los cartílagos cuneiformes, que son cartílagos que se van a encontrar dentro de algunos ligamentos, por lo tanto se consideran como cartílagos sesamoideos. Algunas personas lo pueden presentar, otras personas simplemente no lo presentan. Miren, aquí tenemos otro que es el cartílago triticio, ya suena como acetáceo, pero no, es triticio, ya que se va a encontrar dentro de la membrana. Ya acá adelante de la escotadura tiroidea superior se va a encontrar la prominencia tiroidea, o comúnmente llamado nosotros como la manzana de Adán, ya debido a que los hombres esto más agudo, sobresale más y es por eso que se dice que los hombres tenemos o se nos nota mucho más lo que es la manzana de Adán. Por arriba de esta prominencia tenemos la escotadura o incisura tiroidea superior y hacia los lados vamos a tener como tiene dos astas superiores y por acá abajo va a tener las astas inferiores. Aquí tenemos una imagen de nuevo donde podemos ver los ligamentos
extrínsecos y ligamentos intrínsecos. Los ligamentos extrínsecos son los ligamentos que unen los cartílagos con finalmente el hueso hyoides o la tráquea. Y dale con tráquea. Tráquea. Ya es como tróclea, no, tráquea. Ya, y los ligamentos intrínsecos que van a ser los ligamentos que van a estar uniendo diferentes partes de los mismos cartílagos. Ya, ¿cuáles son los ligamentos extrínsecos? Primero tenemos la membrana tiroidea que va a unir el cartílago tiroideo y obviamente este computador me está jugando una mala pasada, así que lo voy a tirar. No les voy a decir en qué basurero para que no lo vayan a buscar. No, no. Entonces tenemos que la membrana tiroidea va a estar uniendo lo que es el cartílago tiroideo con el hueso hioides. Después tenemos el ligamento cricotraqueal, que es ese que se encuentra acá abajo, que une el cartílago cricoides con el primer anillo cartilaginoso de la tráquea. Y después tenemos el ligamento hioepiglótico, que es ese que está acá, ya que va a estar uniendo la epiglotis con el hueso hioides. Entonces, si ustedes se fijan, los extrínsecos son ligamentos que unen parte de la laringe con estructuras que no son de la laringe. En tanto, los ligamentos intrínsecos son ligamentos que se van a encontrar uniendo los cartílagos netamente de la laringe, donde vamos a encontrar el ligamento cricotiroideo, ligamento vocal, membrana cricovocal, ligamento cuadrangular, ligamento vestibular y el ligamento aríteno epiglótico. No los vamos a ver, ¿ya? Así que pero sí me interesa que sepan la diferencia entre los ligamentos intrínsecos y los ligamentos extrínsecos. Además de eso, nos vamos a encontrar con musculatura, músculos intrínsecos de la laringe y los músculos extrínsecos de la laringe. La diferencia que vamos a encontrar es que los músculos de la laringe mueven la articulación cricotiroidea alargando las cuerdas vocales para permitir el habla. Y son los únicos, ya los intrínsecos, que son inervados por las ramas laringeas superiores del nervio vago. Los demás músculos están inervados por ramas recurrentes del nervio vago, como les escribí ahí. Entonces aquí tenemos ciertos músculos que ya vamos a seguir viendo, que son los músculos vocales, aritenoides, cricoaritenoides posteriores y laterales. Vamos entonces con los músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos se van a dividir en tres nuevamente, en lo que son los tensores de los pliegues vocales, los dilatadores de los pliegues vocales y los constrictores de los pliegues vocales. Vamos viendo cada uno. Vamos por los tensores de los pliegues vocales. Es un solo músculo, que es el músculo cricotiroideo, porque va desde del cartílago cricoides hacia la porción inferior del cartílago tiroides. Ya se van a encargar de inclinar, fíjense ahí cómo se nota, cómo inclina el cartílago tiroides haciendo que las cuerdas vocales desciendan. ¿Ya? Entonces aquí las cuerdas vocales al descender se alargan y se retraen elevando el tono de voz. Después tenemos los dilatadores de los pliegues vocales, donde vamos a tener el músculo cricoaritenoideo posterior. Ahí me faltó colocarle aritenoideo. ¿Ya? Este, como podemos ver acá, lo que hace es tirar los procesos musculares de los cartílagos aritenoides hacia posterior, ensanchando la incisura glótica. Después nos vamos a encontrar con los constrictores de los pliegues vocales. Estos son más. Son tres: el músculo cricoaritenoide lateral, los músculos aritenoides y los músculos tiroaritenoides. Ya aquí podemos ver el músculo tiroaritenoide, el cricoaritenoideo lateral, esto es un trabalengua, ya siempre ha sido así, y la porción oblicua del músculo aritenoideo, ya, y la porción transversa, ya, la oblicua y la transversa. ¿Cuál va a ser la función entonces de los pliegues vocales? Los constrictores. Los constrictores entonces lo que van a hacer es
cerrar, tiran los procesos musculares de los cartílagos aritenoides anteriormente. Esto produce un estrechamiento de la hendidura vocal. Hendidura laringe. Con todo esto, a través de estos músculos nosotros podemos mover las cuerdas vocales generando los diferentes tipos de sonidos. ¿Ya? Que es algo un poco complejo. Bueno, después pasamos. Bueno, no seguimos viendo más los músculos porque es algo muy complejo. Imagínense que hay una carrera que se dedica a estudiar casi exclusivamente esos músculos, como es el caso de fonoaudiología, porque es un trabajo bastante difícil, ¿ya? Entonces, para nosotros, simplemente a mí me interesa que ustedes los sepan y los conozcan. Después tenemos los músculos extrínsecos de la laringe, son músculos que se van a encontrar por fuera de la laringe, pero que también ayuda a movilizarla de cierta manera, como el músculo esternotiroideo, ya que es el que vamos a encontrar acá, esternotiroideo que se encuentra ahí, el músculo tiroideo que no se alcanza a ver, o sí, puede ser ese, sí, ese es, y el músculo constrictor inferior de la faringe, músculo estilofaringio que se van a encontrar acá y los palatinofaringios. La laringe en sí tiene 3 porciones, tampoco la vamos a estudiar a profundidad, sino que me interesa que sepan que en la parte superior va a estar el vestíbulo laringio, que es por donde es el lugar de entrada ya de la laringe y donde se van a encontrar los pliegues vestibulares o también llamados cuerdas vocales falsas, porque esos pliegues parecen cuerdas vocales pero no tienen movilización. En tanto que en la porción media vamos a encontrar que se encuentra entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, que es esta parte que está acá. Y finalmente tenemos la cavidad infraglótica que va entre los pliegues vocales y el borde inferior del cartílago cricoides, o sea, más o menos a esta zona. Recuerden que los pliegues vocales son los únicos que se movilizan ya que tienen contacto con los músculos y ligamentos vocales que van a permitir que vayan cambiando de tamaño lo que es la hendidura laringea. Bueno, aquí tenemos nuevamente los movimientos que generan, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a pasar ahora entonces a la estructura que se une ya inferiormente a lo que es el cartílago, o mejor dicho, a la laringe, al cartílago cricoideo. Nos vamos a encontrar con lo que se denomina tráquea. ¿Qué gracia tiene la tráquea? Es como una estructura cilíndrica, pero que en la parte posterior es aplanada. ¿Y por qué es aplanada? Porque el cartílago que nosotros podemos ver ahí no es completo, sino que en la parte posterior hay un músculo liso. Esto le permite a la tráquea aumentar o disminuir de tamaño. Se va a originar, ya como él le había dicho, va a ir desde C6 más o menos a T5, T7. Tiene entre 12 a 15 centímetros de longitud y está desviado levemente hacia la derecha. Tiene entre 15 a 20 anillos cartilaginosos que lo protegen muy bien, evitando que la tráquea colapse, o sea, la tráquea no se puede cerrar debido a estos anillos cartilaginosos para permitir el libre paso del aire. Y va a terminar en esta zona que se denomina carina, ya que es el lugar donde se divide en dos bronquios principales, donde vamos a ver que el bronquio derecho es mucho más corto, ya mide aproximadamente 2,5 centímetros y va a tener un ancho de 15 milímetros, un poquito más ancho. En tanto, el bronquio principal izquierdo mide 5 centímetros, o sea, el doble del derecho, y va a tener un diámetro un poco más pequeño, de 11 centímetros aproximadamente. Los cabros chicos cuando se ponen a jugar, de repente aspiran cosas. Esa aspiración de cosas, si ustedes se fijan, va a ir derechamente. ¿Dónde creen ustedes que se va a alojar? ¿Derecha o izquierda? Nadie me contesta. Estoy solo. No, nada.
broma. Se va generalmente hacia el lado derecho porque es el lugar más recto o más vertical. En cambio, este bronquio es más horizontal. ¿Ok? Después de la tráquea se forman los bronquios principales. Después de eso vienen los bronquios lobares. Después de los bronquios lobares vienen los bronquios segmentarios. Y después de los bronquios segmentarios vienen un montón de división de bronquios, que son alrededor de 21 generaciones. Imagínense, 21 generaciones que van conformando distintos bronquios. Solo las primeras 7 generaciones bronquiales las primeras 7 generaciones de bronquios y las últimas 14 son generaciones bronquiolares. Ahí está. ¿Qué significa que sean bronquios? Que todavía van a, todavía van a tener cartílago. ¿Qué nos lleva a eso? Que evita que el bronquio colapse. En cambio, ya las últimas son bronquiolos que no tienen, fíjense, cartílago, entonces tienden a colapsar, que nos da mucho problema en las personas que son asmáticas, ya debido a que son demasiado sensibles a algunos agentes alérgenos y bloquean o hacen que estos bronquios se bloqueen, evitando que el aire llegue a la zona respiratoria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar un inhalador que lleve o que produzca la dilatación de estos bronquiolos. Los bronquiolos por lo general tienen un ancho, ya un diámetro menor a 1 milímetro. Y como dice ahí, no posee cartílagos y escasas o nulas glándulas, ya que son las glándulas que yo les decía que producían mucosa. Llegamos a la zona de los alveolos. Ya, esto ya lo habíamos visto entonces, la zona respiratoria, los bronquios respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. Los alveolos se van a ver envueltos por las arterias. Fíjense la cosa que estoy diciendo, ¿eh? Las arterias pulmonares. ¿Por qué son arterias si llevan sangre desoxigenada? Porque la definición de arteria es o son los vasos que salen del corazón. Entonces estos vasos salen del corazón y llegan a los alveolos, donde aquí se originan y esa sangre es llevada esa sangre ya oxigenada, por las venas pulmonares, que van a ir a terminar definitivamente en la aurícula izquierda, después pasan al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo a través de su sístole envía la sangre por la aorta, que se distribuye por todo el cuerpo humano. ¿Cuántos alveolos tenemos en un adulto? 300 millones de alveolos. Ojalá un alveolo valiera un peso por lo menos para que tengamos 300 millones de pesos dentro del cuerpo. No lo tenemos. Ya. Después el intercambio gaseoso, si nosotros tomamos los alveolos y los estiramos, va a cumplir más o menos entre 50 y 140 metros cuadrados, como una cancha de tenis. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos como una cancha de tenis dentro de los pulmones produciendo intercambio gaseoso. Muy bacán, muy bien. Y después tenemos los ya neumocitos que yo les había ya comentado anteriormente, los que son los neumocitos tipo 1, que son los neumocitos planos, y los neumocitos tipo 2, que son cilíndricos y que van a producir principalmente el surfactante pulmonar que permite que los alveolos estén abiertos, y además es el lugar donde se van a ubicar los macrófagos. Veamos la tráquea y las porciones de la tráquea, porque va a tener dos porciones, una porción cervical, que es esta que encontramos aquí antes de ingresar a la porción torácica, y veamos su relación. La relación más importante que va a tener que por anterior y lateral, o sea, va a estar más o menos envuelta por la glándula tiroides. ¿Ya? Y aquí hay una imagen ya que demuestra cómo nosotros podemos hacer una traqueotomía en caso que haya alguna obstrucción de la tráquea. Nosotros podemos hacer una incisión en esta zona, ya por debajo de la glándula
tiroides y por sobre lo que es, que no se ve aquí, la incisura yugular. Hacemos una incisión, va a sangrar un poquito por esas venas, pero nada grave y podemos insertar el tubo. También se puede hacer aquí, pero para esto ya hay que ser más especialista. Después, en la porción torácica va a tener una relación muy importante por el arco aórtico, porque el arco aórtico literalmente monta la tráquea, pasando por sobre el bronquio principal izquierdo, y es por eso que este es un poquito más largo. Después tenemos ahora los pulmones. Los pulmones son una estructura triangular, si ustedes se fijan, una estructura triangular que va a ir más o menos por sobre la primera costilla y va a terminar alrededor de la sexta costilla en la parte anterior, pero en la parte posterior llega más o menos hasta la décima costilla, debido a que en la parte posterior es un poquito más ancho. Esto es lo que yo le había nombrado anteriormente. Esto es un pulmón absolutamente sano, pero si ustedes se pueden fijar, tiene ahí gran cantidad de una estructura grisácea o negra, ya donde se van a ubicar todo el carbón que hemos respirado durante nuestras vidas. Los macrófagos son encargados de retener estas partículas y no botarlas, sino que las mantienen en el mismo pulmón. Y es por eso que empieza a tener una tonalidad oscura. Y además podemos ver ahí los recesos, que son los pliegues que van dejando las costillas. Hay una diferencia. El pulmón izquierdo va a tener 3 lóbulos. En tanto, el pulmón derecho solamente va a presentar 2 lóbulos. Por lo tanto, el pulmón izquierdo presenta una fisura horizontal, que es esta que está acá, y además una fisura horizontal, lo que nos va a dar el lóbulo pulmonar superior, lóbulo pulmonar inferior y lóbulo pulmonar medio. En tanto, el lado derecho solamente tiene el lóbulo superior y lóbulo inferior. Este sí es un pulmón de fumador. Hay un poquito de diferencia, ¿no? Así que si usted es fumador, hágame caso, déjelo. ¿Para qué para qué va a aparecer locomotora? Impresiones que van a ir a estar apareciendo dentro de los pulmones. Acá en el lado derecho, el más importante es que nos vamos a encontrar que tanto el arco aórtico, fíjense ahí, se forma clarito el arco aórtico, además de esta zona de aquí que va a ser esta estructura. ¿Ya? ¿Qué estructura es? El esófago, ¿ya? Y aquí las partes que son de las ramas de la carótida, las 3 ramitas que da, que es el tronco brachiocefálico, la carótida común y la subclavia izquierda. Perdón, había dicho el lado derecho. Sí, me equivoqué. No, este es el lado izquierdo. El lado izquierdo. Y después nos vamos a encontrar acá, que son la misma impresión. También tenemos el callado aórtico, perdón, parte del esófago, hasta tenemos algunas venas que se nos van a estar formando. Ya, pero esta impresión a mí no me calienta mucho, no me interesa mucho en realidad. Esto sí, tienen que saberlo, me interesa. Me interesa de sobremanera. Ver cómo los bronquios primarios no están dentro de los pulmones, se encuentran fuera de los pulmones, o sea, son extrapulmonares, no van a estar envueltos en, en lo que es la pleura, a diferencia de los bronquios lobares. Y como podemos ver, aquí se nos viene la parte más difícil de los pulmones. Saber los segmentos pulmonares. ¿Qué significa segmento? Si un órgano tiene segmentos, significa que tiene su propia irrigación, su propia inervación y su propio drenaje. Por tanto, yo puedo sacar un segmento sin afectar el órgano. Ejemplo, yo puedo sacar una parte, un segmento del pulmón, no afectando al pulmón completo, pero yo no puedo sacar una parte del corazón. ¿Ya? ¿Por qué no es un órgano segmentario?
Entonces, acá nos vamos a encontrar con el lado izquierdo que va a presentar el bronquio lobar superior, después el bronquio común que va a estar dando el bronquio inferior, bronquio lobar inferior, ¿ya? Y que estos bronquios ya van a estar dando los bronquios segmentarios. El bronquio del lóbulo superior o bronquio lobar superior va a tener tres bronquios segmentarios. El bronquio segmentario apical, que es este que está acá, el bronquio segmentario posterior del lóbulo superior y el bronquio segmentario anterior. En tanto, el lóbulo medio solamente va a tener los bronquios segmentarios lateral, porque se ubica hacia lateral, y el bronquio segmentario medial. En tanto que el bronquio del lóbulo inferior va a presentar lo que es el bronquio segmentario apical. Fíjense cómo se va hacia arriba, o sea, se va hacia el ápice, por eso que se llama segmentario apical. Después nos vamos a encontrar que por dentro, ya aquí en esta zona, vamos a tener el bronquio segmentario basal medial, porque se encuentra por la parte de adentro, por la parte medial del pulmón. Después tenemos el bronquio segmentario basal anterior y el bronquio segmentario basal lateral, para finalmente terminar en el bronquio segmentario basal posterior. En el lado derecho solamente tenemos dos bronquios, entonces bronquio superior y bronquio inferior, donde en la primera parte vamos a tener que los bronquios segmentarios 1 y 2 se unen formando el bronquio segmentario apical posterior. Por debajo van a dejar lo que es el bronquio segmentario anterior y aquí tenemos que esta estructura tiene como una forma de lengua. Por eso se le denomina bronquio segmentario lingular superior y bronquio segmentario lingular inferior. En tanto que el lóbulo inferior va a presentar el bronquio segmentario apical, lo mismo que habíamos visto en el lado izquierdo, que se va hacia arriba, el bronquio segmentario basal anterior y el bronquio segmentario lateral. Y por dentro, que no se alcanza a ver muy bien en esta, pero aquí sí lo vemos por dentro, el bronquio segmentario basal posterior. Ya todos estos segmentos, si yo decido retirar cualquiera de estos segmentos, no va a afectar en nada. Había antibióticos, lo que se hacía era una lobotomía pulmonar, o sea, se sacaba un gran segmento pulmonar para tratar de erradicar la enfermedad. Sí. ¿Qué otros órganos tenemos en el cuerpo que sean segmentarios? El hígado, los riñones, ¿ya? Bien importante, por eso podemos sacar una parte de un hígado para pasárselo a otra persona. Los riñones, como son más chiquititos, entonces uno prefiere no sacar una parte porque es muy pequeño, entonces saca completo en caso de trasplante. Ya aquí está algo que yo les mostraba entonces, que uno puede sacar un segmento sin afectar la función del órgano completo. Aquí ya les dejo para que puedan mirar un poquitito. Y aquí les voy a dejar este video, además de la diapositiva donde se realiza la auscultación. Aquí tenemos una radiografía pulmonar antero-posterior, o sea que fue tomada desde anterior hacia posterior, donde podemos ver los pulmones que se encuentran llenos de aire. Y aquí tenemos las costillas, acá tenemos el corazón y acá tenemos el diafragma. Siempre el diafragma con su cúpula izquierda más arriba, mientras que la cúpula derecha más arriba y la cúpula izquierda más abajo. ¿Por qué más abajo? Porque el corazón le quita cierto espacio. Y si uno es más perfeccionista, al ocultar debería un buen profesor saber ocultar y saber en cuál de los segmentos es que se encuentra la infección, la telectasia, la bronquiectasia o cualquier patología que sea posible. Es difícil. Ok, ya con esto ya vamos terminando, porque debemos saber que los pulmones se encuentran dentro de la cavidad torácica y la cavidad torácica va a estar revestida por la parte interna por pleura, donde van a existir dos pleuras, una cavidad pleural derecha
y una cavidad pleural izquierda. Y entre medio de esto va a estar el mediastino, que es el lugar donde se va a ubicar el corazón especialmente. Y aquí tenemos entonces la imagen de la pleura, que va la cavidad pleural derecha y la cavidad pleural izquierda, que está conformado por dos pleuras en sí. Una pleura que es más externa, que se pega a la cavidad torácica, y una pleura más interna que se denomina visceral, como podemos ver aquí en este acercamiento. Fíjense cómo la cavidad pleural, perdón, la pleura parietal va por externo y la pleura visceral va por la parte interior y se mete por las fisuras, se mete por todos lados. El espacio que queda entre la pleura parietal y pleura visceral se llama cavidad pleural y es el lugar donde hay una cantidad de más o menos 100 ml de líquido pleural que permiten que durante la inspiración, cuando crece el pulmón y después decrece, ya no haya roce entre ambas pleuras. Sirve como lubricante. Aquí tengo, si nosotros sacamos los pulmones, cómo se pueden ver ya o cómo debería ser la pleura. Siempre sus dos pleuras. Ay, aquí, ¿verdad? Se me había olvidado que les tenía un diagrama donde se puede ver, fíjense, la pleura parietal y la pleura visceral y entre medio el espacio pleural, muy importante en la mecánica respiratoria, ya que los cambios de presión que se generan en el espacio o cavidad pleural van a intervenir en la cantidad de aire que ingrese hacia los pulmones. Pero eso no lo vamos a ver porque es más parte de la fisiología. Otra cosa, antes que se me olvide, la pleura es mucho más grande que los pulmones y va a dejar unos lugares donde no recubren el pulmón, sino que se junta pleura con pleura, donde se van a llamar los recesos. Fíjense aquí cómo esta parte no llega al pulmón. Se llama receso costodiafragmático. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos un lugar que no se ocupa? Obvio, es obvio. Sí, claro, porque cuando nosotros expandimos nuestros pulmones, ocupan ese espacio. Además tenemos otro receso, el receso costomediastínico, que va entre la costilla y el mediastino. ¿Ya? Así que no mirar a huevo los recesos. Y finalmente, en tener claro los músculos respiratorios. Vamos a tener músculos inspiradores y músculos expiradores. Los músculos inspiradores agrandan la caja torácica para que el aire pueda ingresar por cambio de presión. En cambio, los expiratorios tratan de achicar la cavidad torácica. El músculo principal de la inspiración es el diafragma. Es el más importante. Si hay una parálisis del diafragma, la persona está en franco deterioro respiratorio y puede fallecer rápidamente. Los músculos intercostales externos ayudan al diafragma a respirar, a inspirar, pero no son lo suficientemente fuertes. Estos dos músculos se ocupan en una inspiración normal. Pero si nosotros hacemos una inspiración más profunda, como cuando hacemos ejercicio, reclutamos otros músculos, aparte de estos que ya hemos nombrado. ¿Cuáles se reclutan? Especialmente los escalenos, tanto el escaleno posterior, escaleno medio y escaleno anterior. El esternocleidomastoideo también traccionan hacia arriba lo que es la cavidad torácica. El serrato anterior también participa de cierta manera. Algunos libros igual dicen que el pectoral menor, ya, pero con eso ya estamos claros. Y para la expiración normal, o sea, en reposo, es pasiva. ¿Qué significa que sea pasiva? Que no requiere que ningún músculo se contraiga. Al contrario, necesita que el diafragma se relaje. Pero eso solo ocurre en reposo. ¿Ya? En la inspiración, en reposo, el diafragma baja. Y después relajando,
el diafragma, este solito vuelve hacia arriba, achicando la caja torácica y produciendo que el aire salga hacia el exterior. Pero en caso, si nosotros queremos botar el aire mucho más rápido cuando estamos haciendo ejercicio, utilizamos los músculos abdominales y los intercostales internos. Es por eso que cuando nosotros nos cuentan un chiste bueno en clase, ¿ya? Y nos empezamos a reír y de tanto reír nos duele la guata, lo que estamos haciendo es que la risa es expiración, es una expiración forzada, por lo tanto ustedes están ocupando los músculos abdominales. Entonces, si no quieren hacer abdominales, la mejor forma es hacer una risoterapia, ¿no? Y con eso van a crecer los músculos abdominales. Y con eso terminamos entonces lo que es el sistema respiratorio y les recomiendo que lean el capítulo 19 del libro Anatomía Humana de Latelier Ruiz Liar, la tercera edición, en el volumen 2. Ahí van a encontrar la información que yo les he pasado. Ya espero que la presentación les sirva y puedan haber comprendido a mayor cabalidad lo que es el sistema respiratorio. Cualquier duda la pueden hacer llegar a mi mail, que se me olvidó escribirlo, pero es gonzalo.tiznado@uach.com. ¿Ok? Nos vemos, muchachos, espero que les vaya bastante bien. Hasta luego.